justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcanza ese perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro ese yo, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcanza ese perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Amén.
Señor, esa es nuestra oración. Solo en ti podemos confiar, Señor. Solo en ti podemos apoyarnos. Oh Dios, que aprendamos que no podemos vivir más por nosotros mismos delante de las huestes espirituales de maldad. Eso es lo que los enemigos quieren, que vivamos solos, independientes, sin oración, sin dependencia de tu Espíritu Santo. Señor, más imposible vivir así y tener victoria espiritual. Señor, necesitamos estar sometidos a ti para tener sobre nosotros la armadura de Dios y que el enemigo no pueda tocarnos y que el enemigo pueda huir de nosotros. Señor, es a través de tu justicia y no de la nuestra. Es a través de tu gracia, Señor, y no de nuestra habilidad espiritual o religiosa. Oh Dios, que lo captemos, que lo entendamos, para que vivamos de tal manera que la gracia de Dios sea patente y fuerte cada día sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos avanzado un poco en este tesoro bíblico, que es el tesoro bíblico número 9. Estamos hablando sobre la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Que consideramos cómo es que queda bien claro que Satanás no puede leer nuestros pensamientos, ni los espíritus inmundos, ni los ángeles pueden leer nuestros pensamientos. Quiero establecer claramente que es el único que lo puede hacer es el Señor, porque es el único que conoce nuestros corazones. El título entonces de nuestro estudio de esta hora es una pregunta: ¿cómo protegernos del enemigo? ¿Cómo protegernos del enemigo? Ese es el título de lo que vamos a considerar estos minutos con ustedes. Bueno, primero que todo, tenemos que entender que el corazón humano es engañoso y perverso. Y el Señor se lo dijo a través del profeta Jeremías para el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Un pueblo que vivió durante muchos años sometido a la ley, a la Torá, y aún así ellos no consiguieron mantenerse libres de la idolatría, de la independencia con Dios. Se independizaron, mejor dicho, y la religión tomó cuenta de sus corazones y de sus vidas. Entonces, el Señor dijo así en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No solo está hablando de confiar en otro hombre, está hablando de confiar en nosotros mismos también. Y usted dirá, pues entonces ¿qué voy a hacer yo si no confío en mí mismo? No está hablando propiamente de cosas que necesitamos hacer y que necesitamos confianza para hacer eso. Para manejar un carro se necesita de confianza. Yo tengo que tener tranquilidad y paz. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos tener confianza. Pero esta confianza que estamos hablando aquí no es una confianza propiamente del qué hacer de las cosas diarias, sino de nuestra vida espiritual. Por eso es que no podemos estar confiando en el hombre y quitar toda nuestra confianza del Señor. Él me va a ayudar, Él me va a sacar de estos problemas, Él me va a prestar el dinero que yo necesito, el banco va a ayudarme, la cooperativa me va a ayudar, fulano que tiene mucho dinero y que me aprecia, ahí me va a ayudar. Ahí nosotros estamos poniendo nuestra confianza en el hombre. Aunque el Señor pudiera utilizar ese tipo de cosas, ese tipo de instituciones o esas personas con recursos para bendecir a alguien,
Nuestra confianza debe estar en el Señor para que sea Él que toque los corazones y la voluntad y lo que debe hacer para que nuestra confianza no sea en el hombre. Dice, será como la retama en el desierto, aquel que confía en el hombre y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No habrá un buen futuro, un buen fruto poniendo nuestra confianza en el hombre. Ni en presidentes debemos de poner nuestra confianza, ¿verdad? En mandatarios, en gobernadores, en alcaldes o algo. No puede, nuestra confianza no debe estar ahí a pesar de anhelar que las cosas sean diferentes. Dice la Escritura, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es en Dios que nosotros vamos a confiar, porque hasta los hombres religiosos nos van a fallar. En la época de Jeremías, los sacerdotes fallaron. Los profetas fallaron. No había en quién confiar. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, porque dice aquí la Escritura en el verso 8, porque será como el árbol plantado, hablando de esos varones que confían en el Señor, serán como árboles plantados junto a las aguas, dice. Imagínense qué precioso, vamos a tener siempre el sustento de la vida. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, no importa el momento que estemos viviendo, no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa lo que te pase, no importa que venga un vendaval, no importa que venga una tormenta, nuestra confianza debe estar en el Señor. Porque aunque estemos en un sequedal, nuestras hojas estarán verdes, dice. Nuestra confianza debe ser en el Señor. Por eso dice en el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. La mayoría de nosotros no podemos creer en ese versículo. Yo he visto la actitud de muchos cristianos, no creen en ese versículo. Ay, no puede ser. No, yo tengo un buen corazón. No está hablando de tener buenas intenciones de hacer las cosas. Todos tenemos en nosotros la capacidad de hacer el bien, ¿verdad? Como dice la Escritura, y yo amanecí pensando en eso, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios por su buena voluntad pone en nosotros, dice, el querer como el hacer. Son cosas diferentes, porque uno puede querer hacer algo y no hacerlo. ¿Qué pasa entonces? Una buena voluntad, no solamente de parte de Dios, sino también de cada ser humano de hacer lo bueno, porque en nosotros está el querer, pero no el hacer. Pero cuando tenemos el hacer también, el querer, el deseo y el hacer, el cumplimiento, entonces estamos con una buena voluntad. Nosotros sí tenemos una buena voluntad. De hecho, Dios nos hizo con la capacidad de hacer el bien. Pero aquí está hablando de que el corazón que ya ha sido contaminado con el pecado desde el inicio, el corazón es engañoso. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en nuestro propio corazón. Encomienda a Jehová tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, teme al Señor y apártate del mal, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no debe existir aquello de decir, no, yo puedo, yo lo voy a hacer y yo lo voy a alcanzar y yo solito no necesito la ayuda de nadie. No puede ser, nosotros necesitamos del Señor. Ahora, queda claro entonces, según las Escrituras, tal vez no todavía segundo el corazón humano, pero dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Ni nosotros mismos nos conocemos. Entonces dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces es el Señor el que conoce los corazones de cada ser humano sobre esta tierra. Dice Salomón en 1 de Reyes capítulo 8 verso 39, tú oirás en los cielos, Salomón orando a Dios en el momento de la inauguración del templo, y él dice, en el lugar de tu morada, allá en el cielo, y dice, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, lo mismo que está diciendo aquí Jeremías, cuyo corazón tú conoces.
Salomón está dejando bien claro que el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y entre paréntesis dice ahí, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú. Como hablamos en el libro de Eclesiastés, y vimos que el Señor colocó ahí en Eclesiastés capítulo 3 verso 11, cuando dice que Dios colocó eternidad en el corazón de ellos. En el corazón hay eternidad, y es la palabra olam, que quiere decir lo que está oculto. De tal manera que ni el hombre mismo consigue entenderse, como dice, conócete a ti mismo. Tal vez podemos llegar a conocernos un poco, pero conocernos totalmente como somos es bien complicado. El único que conoce nuestros corazones es el Señor. Bien dice también la Escritura, solo para dejar esto bien claro, en el Salmo 139 y en el versículo número 3 y 4, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Otra vez, la misma cuestión de conocer el corazón y conocer los caminos, porque los caminos es nuestro proceder, la forma como actuamos. Y dice pues, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. No está ni en mi lengua la palabra, dice. Y tú la sabes toda. Bendito sea el Señor que tenga ese conocimiento. Por eso es que en Él tenemos que confiar plenamente, no en nuestro propio raciocinio. Dice aquí en Primera de Crónicas capítulo 28, es lo que estaba buscando. Aquí está el consejo que Dios le dio a Salomón a través de David su padre. Y le dice, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Qué tremendo, y entiende todo intento de los pensamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, discierne los pensamientos y las intenciones, o sea, no solamente el pensamiento, sino también con qué propósito queremos hacer algo. Entonces, no hay duda, solo para que vean en el Nuevo Testamento que Jesús es prácticamente la expresión del Dios hecho carne. En Juan capítulo número 2, hablando de aquel hombre Nicodemo, pero antes se menciona un detalle aquí muy importante. Juan capítulo 2, en el versículo 25, antes que Nicodemo apareciera dándole grandes elogios al Señor, dice en el verso 24 y 25 del capítulo 2 de Juan, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes ellos? Del verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Oiga, qué increíble. Viendo las señales que hacía. O sea, se convirtieron, creyeron, o mejor dicho, creyeron por las señales. Y aquí dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque no es una cuestión de decir, y quedar impresionado por un milagro, ¿verdad? Eso no va a traer propiamente una conversión. Una conversión viene a través del arrepentimiento. Tú puedes creer en el poder de Dios cuando ves un milagro. Tú puedes creer que Dios existe y que Él puede hacer cosas maravillosas, pero eso no transforma tu vida. Un encuentro con Dios, eso sí transforma la vida. Eso sí trae un arrepentimiento de nuestros pecados. Eso trae una conversión. Y cuando Dios lo mira, cuando el Señor Jesús lo mira, dice, es ahí un verdadero israelita.
Pero aquí dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Lo que está diciendo es que Él es la revelación del Dios vivo, hecho carne, y Él conocía los corazones de todos. Imagínense qué tremendo está en aquella época estar delante de Jesús como lo podemos estar hoy, y llegar allí y tratar de fingir como fingía Judas, de que soy yo maestro. Ay, y Él lo conocía todo y viendo su corazón. Qué vergüenza. Dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. No, Él no necesitaba decir, Señor, mira, él es una buena persona. Él ya lo sabía. Señor, mira, esta persona es una mala mujer. Y probablemente no lo era. Ha tenido una vida triste como María Magdalena, pero era una buena mujer que el Señor la iba a transformar. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Solo el Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre. Por eso es que cuando Nicodemo se acerca y dice, sigue el texto, no hay divisiones de capítulos y versículos en la Biblia. En el capítulo 3 dice, había un hombre. Vean qué conexión, qué enlace hay aquí. Dice, verso 25 al final, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y luego comienza, había un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Un religioso, Nicodemo. Y dice, un maestro de Israel. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, oigan lo que había en el corazón de Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué saludo, qué impresión. Cualquiera de nosotros, de hecho, al fin lo descubrieron. ¿Cuánto tiempo demoraron en reconocerlo? No, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Otra vez, señales. Recuerden, el Señor no se fiaba de ellos, dice, porque estaban creyendo por las señales. Señales que tú haces, si no está Dios con él. Otra vez, Dios existe y es solo Dios que puede hacer las cosas maravillosas. Entonces Jesús respondió y le dijo, muchas gracias, Nicodemo. Yo te agradezco por tus elogios, los recibimos de todo corazón. No, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el Señor habla claramente. Bien dijo aquí a Natanael, este es un verdadero israelita. A Nicodemo dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando llegó a la casa del chiquitín, ¿cómo se llama? Zaqueo, ¿verdad? Él le dijo, ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo manifestó completamente su corazón delante del Señor. Entonces, solo Dios conoce nuestro corazón y nosotros necesitamos guardarnos. Debido a esa inclinación, dije todo esto porque para que entendamos que en nosotros mismos está la capacidad también de hacer el mal. No solo el bien, sino principalmente de hacer el mal. De hecho, nos inclinamos más al mal que al bien, ¿verdad? Pero eso va a depender de cuánto nos acercamos más al Señor o cuánto nos acercamos más a este mundo. ¿Cómo guardarnos del enemigo? Bueno, la justicia de los rectos los librará, dice Proverbios capítulo 11, verso número 6. Dije, oiga, la justicia de los rectos los librará. O sea, caminar correctamente, caminar honestamente nos va a librar de problemas serios. Y cuando habla de la justicia, está hablando de toda una gama de situaciones, de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, de nuestras obras. Todo eso incluye ahí la actitud, la caminata de los rectos en la justicia. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado, dice. O sea, prácticamente el pecado destruye, la justicia protege. Entonces, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón para que el enemigo no se aproveche de nuestros pensamientos, no se aproveche de nuestras debilidades y flaquezas, porque somos así, débiles y limitados? Pues lo primero es que tenemos que aprender que Satanás tiene sus propias maquinaciones. Y hay ciertas cosas que nosotros necesitamos tener resueltas en nuestro corazón. Hay cosas que no pueden quedarse así dudando. No puede ser.
Vean ustedes conmigo, por favor, en Segunda de Corintios, vamos ahí a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 2. Y en el versículo número 10, aquí está hablando del perdón. Y está hablando de aquel que ofendió a la iglesia y que la iglesia debía perdonarlo, y también Pablo estuvo dispuesto a perdonarlo. Y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, nuestro perdón debe ser evidente delante de Cristo, no delante de ningún otro testigo. Porque solo el Señor puede conocer, que el que conoce nuestros corazones, solo Él puede saber si realmente nosotros hemos perdonado a aquel que nos ofendió. Si aún estamos recordando lo que Él hizo y nos trae amargura, si nos trae un poco de hiel, si nos hace arder otra vez en enojo, es porque tal vez no lo hemos perdonado totalmente. Hemos tratado de hacerlo, pero no hemos sido liberados de ese sentimiento que Satanás puede aprovecharse para destruirnos. O sea, estamos viendo la necesidad de protegernos, de que el enemigo no se aproveche de las debilidades de nuestro corazón. Y una de las formas por la cual podemos proteger nuestro corazón del ataque del enemigo es perdonando a las personas que nos han ofendido, pero perdonándolas de corazón delante de Cristo, dice ahí. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, tenemos que llegar delante del Señor y decir, Señor, no aguanto más. Esto ha sido difícil para mí, no lo he soportado, no me ha dejado orar libremente, a veces sueño algunas cositas como esas. Señor, cuando miro a la persona me pongo inquieto y molesto y cambia mi rostro. Si esas cosas están sucediendo, necesitas decírselas al Señor. Y cuando Él las oiga, Él te va a entender, porque Él tuvo que perdonar a aquellos que lo crucificaron. Nos tuvo que perdonar a nosotros, porque nosotros los pecadores lo crucificamos, pero Él nos perdonó. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, digámoslo así, las personas ofenden y pecan contra nosotros por ignorancia. A veces no lo hacen con la intención, sino porque creen de veras que lo que están haciendo es lo correcto, lo ignoran. Entonces tenemos que aprender a perdonar en la presencia de Cristo. Ahora, escuchen cómo está relacionado esta cuestión del perdón y la protección del corazón. Dice en el verso número 11, Segunda de Corintios 2:11, para que, debido a que yo ya perdoné y ustedes también perdonaron al tal, para que, dice, no gane ventaja alguna Satanás sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, quiere decir entonces que las maquinaciones de Satanás estarán siendo preparadas. Maquinación está hablando de una máquina, ¿verdad?, que fabrica cosas. Y una de las cosas que Satanás sabe hacer es fabricar mentiras, fabricar todo tipo de pensamientos perversos. Que tú oigas que el fulano no te quiere y que te odia. Eso es lo que Satanás quiere. Entonces él maquina, él prepara esas cosas para depositarlas en el corazón humano. Entonces, como nosotros, usted y yo, no ignoramos las maquinaciones, o sea, las obras perversas del corazón del diablo, debido a que no ignoramos cómo él se mueve, debido a que no ignoramos cómo él actúa, entonces vamos a tener un corazón perdonador, pero con un perdón completo, un perdón. Las cosas que nos hagan y los recuerdos que tenemos de los momentos amargos nunca se borran de la mente, ahí quedan en la memoria. Cualquier cosa que ha venido a nuestra mente, nosotros tenemos un chip de memoria, un disco duro de memoria extraordinario que guarda todo ahí, hasta las cosas feas y desagradables e inmundas, ahí están guardadas. En un momento determinado hasta las sacan del archivo, dice, aquí está, y plum, sale y ahí está. Cosa terrible.
Tremendo. Entonces, debido a que nosotros no ignoramos al enemigo que puede aprovechar de nuestras debilidades, nosotros vamos a ser totalmente honestos y transparentes con nuestro Señor para que Él nos limpie completamente. Y cuando nosotros veamos a esa persona, podamos verla a los ojos y que esa persona no pueda ver en nosotros ni un poquito de amargura, ni un poco de resentimiento, nada que pueda demostrarle que nosotros estamos heridos todavía. No, porque cuando hay un verdadero perdón, la herida es curada. Queda ahí la seña, pero la herida es totalmente curada. Entonces, quisiera que también consideráramos Efesios, capítulo número 6. Y dice ahí, verso número... Vamos a ver. Dame un momentito. Sí. Efesios capítulo 6, verso número 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, oigan, fortaleceos en el Señor. Esa es otra de las formas como podemos ser protegidos de que el enemigo se aproveche de nuestras debilidades humanas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que revestirnos de eso. Y anteriormente Pablo ya está diciendo, hablando de la actitud de que deben tener los padres con los hijos con los padres, los siervos con sus señores. Debemos de servir de corazón, con una voluntad preciosa al Señor, y sujetándonos, sirviéndonos unos a los otros, en fin, todo eso ahí, y amándonos unos a los otros, y eso nos fortalece y en el poder de su fuerza. Y dice en el verso 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la única manera de estar protegidos de las acechanzas del diablo, de las maquinaciones de Satanás, es lo que está hablando aquí Efesios 6:10 y en 2 de Corintios 2:11, maquinaciones, acechanzas, porque Él está detrás de nosotros para tratar de destruirnos, es a través de tener toda la armadura de Dios. No es la nuestra, es la armadura de Dios, ¿verdad? No es a través de mi protección humana, de mi capacidad humana, porque yo no soy capaz. Adán y Eva, en su estado de inocencia, ellos no fueron capaces de librarse de la astucia, de las palabras mentirosas, de esa mezcla de verdad con mentira de Satanás. No pudieron, ¿verdad? Entonces tampoco nosotros somos capaces. La única manera es vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Porque dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra el hermano y la hermana. Nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra personas de carne y hueso, es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, quiere decir en el aire. Seres, un ejército invisible que está ahí atrás de nosotros, viéndonos, cómo hacemos, cómo actuamos. Por eso la importancia de que actuemos con santidad, con pureza, con rectitud, con la justicia del Señor. Yo no voy a tomar tiempo para hablar de la armadura de Dios, porque esto es un estudio aparte. Yo ya lo he compartido, pero tenemos que aprender que tenemos que andar con la verdad, con la justicia. La verdad tiene que ver con la fidelidad aquí, la coraza de justicia, el pecho, todo lo que es esta parte del corazón, hablando siempre del Señor, del Evangelio de la paz, pero también habla del Evangelio de la paz. No podemos vivir en contiendas y en pleitos y en gritos y cosas así, porque eso no es el Evangelio de la paz, ¿verdad? Tenemos que comunicar el Evangelio, pero tenemos nosotros también los evangélicos ser pacíficos. Con el escudo de la fe, dice, para que podáis apagar todos los dardos del maligno, porque él siempre está lanzando sus dardos para destruirnos. Tenemos que tener el escudo y también la coraza.
tenemos que andar en justicia. Y el yelmo de la salvación en la cabeza, porque donde más nos ataca es en los pensamientos. Y teniendo sobre todo la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra, hablemos la palabra, llenémonos de los pensamientos del Señor. Y orando en todo tiempo, dice, orando en el Espíritu, con súplicas, velando y perseverando a favor de todos los santos. Cuando nosotros oramos por otros, el Señor nos protege a nosotros. Entonces hay una gama de situaciones que nosotros necesitamos ver para que vivamos de tal manera que todo nuestro proceder sea agradable al Señor. Dice en el libro de Isaías, capítulo número 3, vamos ahí juntos. Isaías, capítulo número 3. Y versículo número 9 y 10. Vean por favor conmigo y pongan atención a lo que leemos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Alegría, tristeza, enojo, admiración. Eso exactamente. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Bien, ¿qué te pasó? Nada. Pero estás molesto. Sí, pero no quiero hablar con nadie. La apariencia del rostro testifica contra ellos. Claramente vamos a expresar lo que está aquí adentro en el corazón. Porque como Sodoma publican su pecado, o sea, son sinvergüenza, no lo disimulan, lo dejan abiertamente. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. O sea, el fruto de ese camino es perdición y muerte. Ahora, escuchen lo que dice el verso número 10. Decid al justo que le irá bien. Aquí hay una comparación entre el camino de aquel que se entrega a sus propios caminos y a su propio pecado y a su propio corazón, y aquel que es el justo. ¿Quién es el justo? Que se esfuerza en hacer una persona buena. Hermanos, no es propiamente eso. Dice aquí, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Saben qué es ese justo? Bueno, aquí hay algo que quiero expresarles. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en discreción, en modestia y un correcto proceder. Discreción. Ahora, veamos, no es hipocresía, porque los otros dicen, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Nosotros vamos a tratar de fingir para que no se den cuenta que está dentro de nosotros. No está hablando de eso, porque ahí sí realmente sería hipocresía. Y el Señor claramente lo puede ver. Y las otras personas también. Está diciendo, decida al justo que le irá bien. El justo es aquel que vive de tal manera que no se avergüenza de nada, que su conciencia no le va a acusar porque está actuando todas las cosas delante del Señor y agradando al Señor y no a los hombres. Pero vive en discreción. No está tratando de aparentar religiosidad, no está tratando de impresionar a los otros con una vida espiritual, sino que es totalmente legítimo. Es legítimo en lo que él es. En su vida diaria no tiene problemas en cuanto a eso. Delante del Señor es el mismo, delante de los hermanos es el mismo. Eso es lo que el Señor está buscando. Él le dice, decid al justo, discreción y modestia. No podemos estar fingiendo cosas. Y para demostrarle lo que les estoy diciendo, hay algo muy importante aquí, antes de seguir. Pero vamos a ver, ¿qué les doy? Si esto o lo otro. Vamos al libro de Santiago primero. Creo que tal vez sea esto lo que el Señor quiere para nosotros esta tarde. Vamos al libro de Santiago. Y veamos aquí en el capítulo número 4 rápidamente sobre cómo podemos ser protegidos, porque estamos hablando de las maquinaciones de Satanás, de las acechanzas del diablo. Y ahora veamos aquí cómo el Señor nos dice en el capítulo 4, verso 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Maquinaciones de Satanás, acechanzas del diablo, dardos del maligno, dice que él lanza. Pero también dice aquí que él va a huir de nosotros. ¿Cómo es que él va a huir? Bueno, como ya hemos visto, necesitamos de la armadura de Dios, ¿verdad? No hay duda. Y hay ciertos aspectos que están también revelados aquí
del cual nosotros tenemos que considerar. Primero es librarnos de la amistad del mundo, porque el que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios, dice en el capítulo 4, verso 4. Luego leemos en el verso 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Nosotros, según el verso 5, debemos de permitirle que Él tome control total y cada vez más en nuestro corazón. Él nos anhela, dice, celosamente. Él nos quiere para Él, pero somos nosotros los que vamos a rendirnos. Por eso es que al final está diciendo ahí, someteos pues a Dios. Someteos, pero ¿para qué someterse? ¿Para protección? Porque el único que puede protegernos es el Señor. El único que puede guardarnos del mal es el Señor. Porque si Él no interviene en nuestra vida, todavía estuviéramos perdidos en el mundo. Y ahora que ya estamos salvos, Él es el único que puede guardarnos durante toda nuestra caminata. Porque Satanás va detrás de nosotros, tal cual Faraón, que salió de Egipto para perseguir al pueblo de Israel y regresarlo a Egipto, a su tierra, para que siguieran como esclavos. Entonces, permitir que el Espíritu Santo controle nuestros corazones. Y eso nos lleva a el carácter, desarrollar en nosotros el carácter del verso número 6. Dice 4:6, pero Él da mayor gracia. ¿Quién da mayor gracia? Dios. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué precioso es esto. Debemos recibir gracia, y cuando nosotros recibimos más gracia, tenemos más poder. Por eso cuando también está hablando en Efesios, fortaleceos en Dios, y que debemos de la fortaleza de su poder, dicen, la fuerza de su poder, eso viene a través de mayor gracia. La gracia nos capacita para resistir, para tener poder. Pero dice aquí, Dios resiste a los soberbios. Aquí está mostrando al Señor y el carácter que Él anhela en nosotros y el carácter que Satanás no puede ver en nosotros. Dice que Dios da gracia a los humildes. Y escuchen, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, aquel que se somete al Señor y que vive en reverencia al Señor, ¿verdad? Satanás da gracia desde su punto de vista a los soberbios, pero resiste a los humildes. O sea, Satanás no soporta a los humildes. Una de las formas que nosotros podemos evitar que el enemigo se acerque a nosotros, se aproxime de nosotros, es siendo humildes, abrazando el carácter del Señor, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, dice entonces aquí, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué va a huir? Porque Él va a ver en nosotros a Cristo. Él va a ver en nosotros su carácter. Él va a ver en nosotros al humilde, y Él no soporta a los humildes verdaderos, no de apariencia. A los humildes verdaderos, aquellos que se sujetan a Dios, que se someten a Dios, que se entregan al Espíritu de Dios que mora aquí adentro y que nos anhela celosamente. Entonces, queridos hermanos, humillémonos delante del Señor y abracemos ese espíritu manso y humilde, porque el enemigo no soporta esa actitud y ese carácter en la vida. Quiero darles este ejemplo y con esto voy a terminar. El Señor Jesús enseñó sobre la justicia discreta. Él habla de la justicia, que nosotros debemos ser justos, que nuestra justicia no debe ser como la de los escribas y fariseos, dice, hipócrita. No, debe ser una justicia verdadera, pero debe ser una justicia discreta. Leamos por favor en Mateo capítulo 6, verso 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recompensa de los hombres, así, oh, qué tremendo, ¿verdad? Qué buena gente. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Eso fue increíble que dice el Señor. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Yo doy la ofrenda para esta persona, quiero ayudar a algún bienhechor, ¿verdad? Ahí él queriendo mostrarse como una buena persona. Y en las calles, dice, para ser alabados por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Tú quieres una recompensa de Dios o de los hombres? Sin duda que de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Guardar la justicia en discreción, actuarla, practicarla en discreción. Mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. O sea, hasta nosotros mismos debemos de esforzarnos para que, si es posible, nadie sepa a quién yo ayudé. O si hasta la persona que recibió la ayuda, que ni ella sepa que yo fui que la ayudé. ¿Entienden? No es la recompensa. Si tú quieres recompensa de Dios, que todo sea en secreto, que ni dice, como él dice aquí, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que es tu posición, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor sí va a recompensar públicamente en el tiempo oportuno, a través de mostrar quiénes son los justos, y ahí habrá un halago, un elogio divino, que no dará orgullo al corazón humano, sino exaltará la justicia de Dios en nuestros corazones y dará gloria al Señor. Vean ustedes cómo es que sucedió algo aquí. Vamos juntos, por favor, al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, en su capítulo número 3. Y dice aquí, veamos aquí unos versículos. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Oigan, ¿quién era? Sumo sacerdote Josué. Eso fue en los días de la restauración. El cual estaba delante de la restauración de la ciudad, del templo. Estaba delante del ángel de Jehová, y escuchen, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás, el acusador de nuestros hermanos, dice el libro de Apocalipsis. Él va a ser lanzado de fuera, de los cielos. Va a ser lanzado. Y va a venir con toda la furia en ese momento final para atacar a todos los hombres. Eso será lo peor que la humanidad va a vivir. Pero él es el acusador. Y ahí estaba, dice, al lado derecho de Josué, acusándolo. Pero ahora vean cómo es que él consigue acusar a alguien. Si tú estás siendo acusado por Satanás, hay una debilidad nuestra, hay algo que él se está aprovechando de nosotros. Por eso es que dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Entonces debemos de resolver nuestra vida, debemos poner las cosas en orden. Estamos volviendo otra vez aquí al principio. Y dice, y dijo Jehová a Satanás. Vean, ¿quién le dijo a quién? Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Está hablando de el sumo sacerdote Josué, que él fue arrebatado, sí, de todo el cautiverio y de lo que ellos vivieron y las experiencias que pasaron, de las amarguras que vivió en su corazón, y ahora está de regreso allí y él está queriendo hacer bien las cosas, pero hay cosas y problemas como todos nosotros tenemos aquí en el corazón, pero es delante del Señor que vamos a resolverlas. Y aquí el Señor nos está mostrando cómo es que esas cosas pueden ser resueltas así y darnos la limpieza que todos necesitamos. Escuchen. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba vestido con vestiduras viles. ¿Saben qué son esas vestiduras viles? Sus propias vestiduras, o sea, su propia justicia. La justicia nuestra son como trapos de inmundicia, dijo el Señor a través del profeta Isaías. Trapos de inmundicia, trapos que no traen protección ninguna. Entonces dice, verso 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento, hubo conversión de parte del sumo sacerdote, hubo limpieza en su corazón, estaba ahí delante del Señor. Y a él le dijo, fíjense lo que le dijo el ángel al sumo sacerdote, mira que he quitado de ti tu pecado. Las vestiduras viles que representan nuestro pecado. He quitado de ti
tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esas ropas de gala son las vestiduras del Señor, son las vestiduras de justicia, las verdaderas vestiduras que Satanás no puede ver, que él cuando ve a alguien con las vestiduras de justicia del Señor, corre, huye. Por eso dice el Señor a través de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No podemos resistirlo si no tenemos las vestiduras de gala, a las vestiduras de justicia de Cristo, porque nuestras propias vestiduras no son capaces. Él va a continuar acusándonos porque estamos en pecado, porque estamos haciendo cosas incorrectas y porque no hemos recibido el perdón divino. Entonces es necesario que esto sea hecho. Y dice aquí, vean por favor verso número 5, después dijo: pongan mitra limpa sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpa sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea, él ya estaba ahora ahí delante del Señor en otras circunstancias con sus vestiduras limpias. ¿Qué quiere decir? Perdonado, justificado, santificado delante del Señor. Y ahora escuchen: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, vamos a ver aquí, así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, fíjense pues, es lo que el Señor nos está aconsejando a nosotros. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es Cristo Jesús el que trae toda la justicia. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Ahora, si ustedes notan aquí, ¿dónde está Satanás? Desapareció. Huyó. En el momento que las vestiduras fueron colocadas sobre él, las vestiduras del Señor, debido a la amonestación, debido a que él tenía que cambiar sus caminos y él estaba dispuesto, en ese momento Satanás huyó de su presencia. No había más que acusarlo. Fue vestido de la justicia de Dios. Satanás desaparece de escena, pues él no puede más acusar la justicia divina. Satanás no puede acusar la justicia divina, no puede acusar a un perdonado de Dios. Si Dios ya te ha perdonado, a él no tiene ninguna influencia o poder en su acusación, porque has sido, como dice ahí, un tizón rescatado del fuego. Y fue exactamente lo que el Señor enseñó cuando él dijo: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, vive por la justicia de Jesús, no vivas por tu justicia, porque tu justicia son trapos de inmundicia. Tu justicia son vestes viles que representan nuestro pecado, pero la justicia del Señor son vestiduras blancas que representan las acciones justas de los santos que vienen a través de la justicia del Señor. En otras palabras, la justicia de Jesús, ella no se expone. La justicia de Jesús es honesta, es íntima en el interior, no brilla delante de los hombres porque no le interesa recibir elogio humano. Esconde sus buenas obras. ¿Por qué? Porque busca la recompensa divina. Actúa con recato y modestia. ¿Por qué? Porque busca la gloria de Dios. Mas aquel que vive por la justicia propia tendrá vestiduras sucias, llevará su propia iniquidad y será objeto de la condenación del enemigo. Tendrá tal vez aprobación y méritos humanos, pero a su lado estará Satanás, como habla en el Salmo 109, verso 16, refiriéndose a Judas. Nadie estará delante del Señor libre de acusación, a menos que tenga las vestiduras de justicia del Señor, la santidad de su santidad, y a menos que sea un odre nuevo. En vista de lo que ya hemos mostrado entonces, las vestiduras justas y santas del Señor protegen a los escogidos de las acusaciones y ataques infernales de Satanás. Entonces, queridos hermanos, yo les dejo esto en el corazón.
yo quise preparar esto específicamente solo para este trecho. Yo sé que no avanzamos mucho, pero lo que yo sentía era que necesitábamos dejar bien claro cómo es que podemos ser protegidos. Seamos discretos, hablemos menos, no abramos tanto nuestra boca, porque eso nos expone. En la abundancia de palabras no falta pecado, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos en cuanto a eso, abrazar la humildad, porque Satanás no soporta al humilde. Así como el Señor no soporta al soberbio, Satanás no soporta al humilde. Entonces no va a estar cerca de un humilde, no va a tratar de tentarte, porque no estás confiando en ti mismo, estás con tu mano puesta con el Señor. Y cuando Él mira al Señor ahí, Él ni se acerca, porque sabe que su protección está sobre tu vida. Amén. Yo quisiera que termináramos cantando otra vez ese canto que estamos cantando, porque es la justicia del Señor sobre nosotros. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la